Nada más avísenme, porfa, ahí por el chat o abran ahí su micrófono, si se ve, por favor, en sus pantallas la muestra. Que creo que sí. ¿Sí? Sí, sí se escucha. Igual, de todos modos, si tienen alguna duda, pues ya saben que ahí está el chat, ahí me la pueden escribir, ahí voy a estar como que al pendiente también de lo que me escriban. Bueno, tenemos esta muestra. Esa muestra es con la que vamos a estar trabajando. Yo les había dicho que ustedes van a tener un archivo aleatorio. Entonces vamos a iniciar como que desde ahí. Les voy a explicar lo que me van a tener que entregar el día miércoles por Teams. El día miércoles por Teams ustedes me van a tener que entregar un archivo obviamente en Excel que contenga estas pestañitas. La primera va a ser la portada, ¿sí? Ya el diseño, los colores, tipo de letra y cosas así, pues obviamente es a criterio de ustedes. Si lo quieren dejar en blanco, pues lo pueden hacer. Si le quieren agregar algún color, algún marco, lo que sea, también pueden hacerlo. O sea, no hay ningún problema. Al fin de cuentas, pues lo que yo reviso son fórmulas, son comandos y etcétera, ¿no? Entonces, aquí en la portada, pues obviamente va a venir el nombre de la escuela, el nombre de la materia, el equipo al que pertenecen. Aquí sí van a poner el nombre de los integrantes, práctica, le ponemos pues trabajo número 5, etcétera, ¿no? Todos los datos relacionados a una portada normal, ¿sí? Y luego vamos a tener otras dos pestañas. Una que diga datos desagrupados y la otra que diga datos agrupados. ¿Sí? Quitándola de la muestra, igual la pueden dejar ahí, no va a haber ningún problema si me la dejan ahí. Igual la pueden pasar, por ejemplo, aquí. O sea, que sea portada, muestra, datos desagrupados, datos agrupados. Pero serían esas tres como mínimo, ¿no? Portada, datos agrupados y datos desagrupados. Ustedes ya deciden si agregan alguna pestaña más. Bueno, yo no voy a tener ningún problema, pero mínimo esas tres tienen que venir en su archivo de Excel. Ok, lo primero que vamos a hacer cuando nosotros estemos trabajando, les digo, como es un archivo de forma aleatoria, lo que va a pasar es que si ustedes solamente hacen esto de seleccionar y control C y control V para pegar, lo que pasa es que les va a pegar puros valores nulos, o sea, puro cero prácticamente. ¿Por qué? Porque como es un archivo aleatorio y siempre está en constante cambio, por eso no detecta ninguna cifra fija y al final, pues obviamente les pone puro valor nulo. Entonces, lo que vamos a hacer, aquí no pasaría, la verdad, o sea, si yo, por ejemplo, miren, control C y control V, pues me va a pegar la muestra como la tengo yo, pero porque esta no es una muestra aleatoria. Pero en el otro caso sí, entonces lo que yo voy a hacer desde al inicio, bueno, va a ser copiar toda la muestra en las dos pestañas, o sea, datos agrupados y datos desagrupados. Entonces, me posiciono en cualquier lado y en vez de ponerle control V nada más para pegar, le voy a dar un clic derecho y aquí en las opciones de pegado que estamos viendo aquí, vamos a seleccionar la que diga solamente valores. Está aquí, que es como una carpetita con el 1, 2 y 3, ¿sí? En este caso, les va a pegar directamente los valores ya fijos. Entonces ya no cambiaría en nada, ¿no? Aquí, pues ustedes le van a dar el aspecto que quieran, no hay ningún problema. Obviamente, pues yo, por ejemplo, la voy a hacer más chiquita para que no me ocupe, pues, tanto espacio. Igual también aquí en las filas la voy a hacer un poco más pequeña, como que para que tener toda la muestra en una sola partecita y no estar batallando, ¿no? Así como está aquí. Ahí tengo toda la muestra y pues ya de aquí trabajo, ¿no? Entonces, eso es lo primero que vamos a hacer. Ahora, aquí en datos desagrupados, pues lo que vamos a hacer es sacar todos los estadísticos que vimos, ¿no? Las medidas de tendencia central, media, mediana, moda, la varianza, la desviación estándar, los cuartiles, el coeficiente de variación y el rango. Creo que sería todo, ¿no?
No vamos a hacer ni diagrama de puntos, ni diagrama de caja y bigotes, ni el diagrama de tallo y hojas. Entonces, simplemente vamos a generar nuestros estadísticos, ¿no? Entonces, yo aquí voy a poner una etiqueta que diga estadísticos, ¿sí? Y, por ejemplo, aquí que se genera una tipo tabla y voy a empezar aquí, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo el primero que voy a tener sería la media. Entonces, voy a poner una etiqueta también que diga media, ¿sí? Ustedes se posicionan en las celdas que quieran, no hay ningún problema. Si lo quieren hacer abajo de la muestra, pueden hacerlo. Si lo quieren hacer igual que yo, como a la derecha, también igual no hay ningún problema, ¿sí? Entonces, en una celda cualquiera, nosotros ponemos una etiqueta que diga media. Y me voy a pasar a la celda que sigue, que es en donde yo voy a poner un comando para poder identificar cuál es la media de mi muestra, ¿sí? En este caso, el comando que yo voy a utilizar es el comando promedio. Ahora, nosotros aquí en Excel, una explicación así rápida, cuando queremos poner cualquier comando o cuando nosotros queremos hacer nuestras propias fórmulas, lo más básico, lo principal es ponerle un símbolo de igual, ¿sí? Con eso nosotros le decimos al Excel que en esa celda vamos a poner o un comando o nosotros mismos vamos a crear nuestra propia fórmula, ¿sí? Cualquiera de las dos. En este caso, en esta práctica, nosotros vamos a hacer ambas, ¿sí? Sobre todo en datos agrupados, pues vamos a crear un poco más de fórmulas. Aquí en datos desagrupados no, pero en datos agrupados sí hay más fórmulas que crear. Entonces, para la media, lo que yo voy a hacer es poner el comando promedio. En cuanto nosotros pongamos después del igual cualquier letra, nos va a generar un nuevo menú, como el que estamos viendo aquí, ¿sí? Por ejemplo, aquí dice p.duración, pago, pago.in.entre, etcétera, ¿no? Entonces, mientras nosotros le vayamos escribiendo, obviamente, más la palabra, pues el menú se va haciendo como que más específico o más pequeño, ¿no? Pueden escribirle literal la palabra promedio completa, pero si se fijan aquí, yo he escrito nada más prom y pues ya me sale el menú un poco más pequeño. Por ejemplo, dice promedio, promedio.si, promedio.si conjunto, promedio A, etcétera, ¿no? Entonces, la que yo voy a elegir es el comando literal así, promedio, que viene aquí, con un doble clic. Cuando yo le doy un doble clic, selecciona ya ese comando. Y si se fijan, abajo del comando me está diciendo lo que necesita ese comando para poder trabajar. Por ejemplo, aquí dice promedio y luego dice número 1, número 2, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues que necesita los datos, en este caso los datos de mi muestra. Entonces, lo único que yo voy a hacer es con el ratón seleccionar prácticamente toda mi muestra. Cuando ya esté seleccionada toda la muestra, me aparece desde a dónde va. Por ejemplo, en mi caso va desde la B3, o sea, desde la columna B, fila 3, hasta la columna K, fila 22. Ahí está toda mi muestra concentrada. De ahí ya nada más le doy un Enter y me tiene que generar automáticamente mi media, ¿sí? ¿Vale? Ahora, para fines de la explicación, pues obviamente decidí que la muestra fuera una muestra fija para que a todos nos quede exactamente lo mismo y ustedes verifiquen si está bien o está mal lo que están trabajando. Entonces, para este caso sí nos va a quedar exactamente igual. Todos los estadísticos que hagamos, todos, de inicio a fin, nos tiene que quedar exactamente igual. ¿Dudas hasta aquí? No. No, creo que no. ¿No? Ok. Entonces somos ya 11. Bueno, entonces continuamos. De aquí seguiría, pues obviamente la mediana, ¿sí? Igual creamos la etiqueta, nos posicionamos en la celda continua y ponemos lo mismo, un símbolo de igual y
también vamos a escribir el comando mediana. ¿Sale? Es el único que viene aquí en este caso, el comando mediana. Entonces, le damos doble clic, igual nos pide los valores, seleccionamos toda la muestra y le damos un Enter. Y con eso nosotros ya tenemos el valor de la mediana sin necesidad de tener que organizar nuestra muestra ni nada. Eso lo hace por default el Excel, ¿no? Ahora, moda, también creamos nuestra etiqueta, nos posicionamos en la celda continua, ponemos un símbolo de igual y escribimos moda. Moda, ok. Si se fijan aquí, nos aparecen varias, ¿no? Moda.1, moda.varios y moda con un triangulito en la parte de abajo, ok. La moda.1 lo que hace sí nos determina la moda, pero nada más un solo valor, como si fuera única moda, ¿sí? Pero ustedes saben que nosotros podemos tener única moda, bimoda, multimoda, o no tener moda, ¿verdad? Pero en el caso en el que nosotros queramos reflejar que es una multimoda, bueno, entonces tenemos que seleccionar el que dice moda.varios para que agarre de nuestra muestra todos los valores posibles de moda, ¿sí? Si no, nada más va a agarrar uno. Entonces, igual seleccionamos toda nuestra muestra, le damos un Enter. Y en este caso, si se fijan, me pone 39 y 29. Esos dos valores son la moda. Por lo tanto, aquí sabemos que nuestra muestra es bimodal. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, lo voy a hacer acá de este lado. Si yo pongo moda. Ahí. Moda. Selecciono moda.1 y elijo, por ejemplo, toda la muestra, me pone nada más el primer valor que encuentra, que en este caso sería el 39. ¿Sí? Por eso es importante que en el caso de la moda, sí seleccionemos el que dice moda.varios. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Qué son las medidas de tendencia central? No. Okay. No. Bueno, vamos a pasarnos a las otras medidas de posición, que acuérdense que son las medidas, en este caso, de los cuartiles, ¿sí? Entonces, vamos a escribir aquí las etiquetas para los 3 cuartiles. Entonces, ponemos cuartil 1. Igual le pueden poner entre paréntesis Q1, por ejemplo. Cuartil 2. Cuartil 3. Ok. Lo único que hicimos, bueno, es abrir el archivo datos de la muestra, Alejandro, que está ya ahí en Teams. Y pues vamos iniciando prácticamente porque duré 20 minutos aquí esperando que se conectara la mayoría. Entonces vamos iniciando. No hay como que mucho avance. Entonces igual puedes abrir el archivo y pues seguirnos a partir de aquí. Ya, por ejemplo, la media, mediana y moda, pues te vas a dar cuenta que se hacen prácticamente igual que lo que estamos manejando ahorita, ¿no? De hecho, todos estos estadísticos son muy similares, pues, para ambos, o sea, para todos, ¿no? Porque, pues, se sacan con fórmulas la mayoría, ¿sí? Ok, entonces, para los cuartiles, ¿mande? Disculpe, se me fue el internet así de la nada cuando iba a explicar algo de la moda. Que dijo, en caso de no sé qué, iba a poner algo en el... El comando, es que hay dos comandos, moda.1, ese refleja nada más un solo valor, ese les dije que no lo seleccionaran, que seleccionaran el siguiente que dice moda.varios, que es el que nos puede reflejar varios valores de la moda, pues, o sea, si son 2, 3, 4, 1, te los va a reflejar el de moda.varios, ¿sí? Entonces hay que seleccionar ese comando que dice moda.varios, ¿vale? Ok, sale, gracias. Ok, de nada. Vamos con los cuartiles. Igual escribimos el símbolo de igual. Escribimos el comando cuartil, ¿sí? En este caso nos vamos a ir al que dice cuartil.exe.
que es el primerito que aparece. Y luego, aquí mismo les digo, es muy fácil nosotros utilizar comandos porque directamente el Excel, si se fijan, nos dice qué es lo que nosotros tenemos que meterle al comando, ¿sí? En este caso, nos dice que vamos a meter la matriz, una coma y luego el cuartil que vamos a determinar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar toda nuestra muestra. Le vamos a dar una coma. Y si se fijan, nos aparece como que otro menú aparte que dice que nosotros le pongamos 1, 2 o 3, que son los valores. Obviamente sería primer cuartil, segundo cuartil o tercer cuartil, ¿sí? Entonces, en este caso, pues seleccionen el primer cuartil, ya les ponen el 1. Si le ponen el 1 también es correcto y le dan un Enter. Ese sería nuestro primer cuartil. Y eso lo vamos a hacer para todos los cuartiles. Entonces, para el segundo cuartil, sería lo mismo. Seleccionamos cuartil.esc. Seleccionamos toda nuestra muestra, coma. Aquí si le quieren poner el 2, por ejemplo, Enter. Cerciórense que pues obviamente el cuartil 2 y la mediana pues van a ser exactamente iguales y lo determinamos con fórmulas distintas, ¿no? O con comandos distintos. Y por último el cuartil 3 igual. Cuartil 3, cuartil.esc, perdón. Seleccionamos toda nuestra muestra, coma, 3, Enter. Y el cuartil 3 es 42.75. ¿Hasta ahí todo bien? Sí. Sí. Ok. Ahora, ya terminamos con nuestras medidas estadísticas de posición, que son las de tendencia central y los cuartiles. En este caso, vamos a trabajar con las medidas de dispersión. La primera medida de dispersión que nosotros determinamos, recuerden, es el rango, ¿no? Entonces, ponemos una etiqueta que diga rango, 2 puntos, nos posicionamos en la siguiente celda. Y lo que nosotros vamos a hacer aquí es sí crear la fórmula. Entonces, vamos a poner aquí, por ejemplo, igual para conocer un poquito más de comandos. Abajo de rango vamos a poner V max como valor máximo y V min como valor mínimo, ¿sale? Entonces, vamos a posicionarnos en la celda siguiente al valor máximo. Le ponemos un igual. Escribimos max y el comando literal que diga max, así, MAX, lo seleccionamos. Seleccionamos toda nuestra muestra. Enter. Ese es el valor máximo de nuestra muestra, ¿sí? Igual, hacemos lo mismo, pero con el valor mínimo. Ponemos min, nada más. Doble clic, seleccionamos toda nuestra muestra. Enter. Y ese es el valor mínimo que nosotros tenemos en nuestra muestra. Ahora, en el rango nosotros vamos a crear nuestra propia fórmula utilizando celdas que ya tenemos hechas. Entonces, vamos a poner un símbolo de igual. Ustedes saben que para nosotros encontrar el rango es el valor máximo menos el valor mínimo. Entonces, selecciono la celda que contiene el valor máximo, que en este caso es la de 50, ¿sí? Con el teclado pongo un menos y selecciono el dato mínimo o la celda que contiene el dato mínimo, ¿sí? Y le damos un Enter. Y con eso estaríamos calculando el rango. Cuando nosotros queremos crear una fórmula, pues prácticamente tenemos que agarrar los valores de otras celdas o ponerlos directamente ahí. O sea, yo también pude haber hecho, por ejemplo, si yo ya sabía que el dato máximo era 50 y el dato mínimo era 20, también pude haber hecho pues lo mismo, ¿no? 50 menos 20, ¿no? Y va a ser exactamente lo mismo. Normalmente cuando tú creas una fórmula, pues seleccionas los datos de otra celda que ya tenemos, como lo hicimos aquí, ¿sí? Porque esto se puede quedar así, o sea, por ejemplo, si yo en algún momento llegara a modificar, miren, voy a modificar esta celda que es 21.
Vean los estadísticos que nosotros tenemos acá. Yo le voy a poner 567, un enter, y vean que todos nuestros estadísticos cambian, porque pues obviamente ya contienen comandos y muestras. Incluso hasta el valor máximo cambia y pues obviamente el rango cambia. Eso es porque la fórmula del rango contiene la celda y no solamente contiene el valor numérico que yo le puedo poner. Entonces es muy preferible que todas las fórmulas que nosotros creemos estén directamente, pues con alguna celda ya trabajada, ¿no? ¿Por qué? Porque si no después, en un futuro, si yo les digo que con esto mismo, por ejemplo, creen otra muestra no sé, creo que son 200 datos. Otra muestra de 200 datos, pues aquí nada más estarle cambiando valores, 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 pero ya tus estadísticos van a estar hechos, ¿no? Entonces, esa sería la ventaja. Bueno, regresando, voy a guardar aquí nada más. Igual vayan guardando también ustedes para que no se vaya a perder ahí la información. Y vamos a irnos con la varianza, ¿sale? Entonces, creamos la etiqueta de varianza, 2 puntos, y nos Profe, posicionamos, mande, ¿cómo se sacaba el valor mínimo? con el comando min. No, no me aparece nada más mina o min punto y algo. A ver. O sea, tendría que aparecerte estos comandos. En este caso, pues nada más seleccionamos el que dice min. Pero si no te aparece, por el momento, no sé qué Excel tengas o si tienes el Excel 365, que es el que les dije, pero si no, por el momento, bueno, ahí en el dato mínimo, pues ponle 20 directamente tú Ah, ok, muchas para, gracias. ajá. Ya, por ejemplo, en la clase, bueno, pues podemos ver a ver qué tipo de versión tienes y si eso influye, obviamente, en el que en el comando no te aparezca, ¿sale? Pero se me hace raro, de hecho, porque literal estos dos comandos de máximo y mínimo, así como están el max y el min, es en inglés y en español. Pero te digo, igual ponle el 20 directamente, crea la fórmula del rango y todo eso, hazlo así. Y pues ya el miércoles en la clase vemos por qué no te aparece ese comando. Ok, muchas gracias. Sí, igual ahorita, por ejemplo, si no les aparece algo o algo así, pues bueno, vayan anotando, por ejemplo, ahí en su cuaderno, aquí mismo, vayan haciendo anotaciones en el Excel, este, para ver ya el miércoles, pues qué es lo que está pasando, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita sí es muy difícil, pues poder revisar en qué estamos fallando porque pues no los veo, ¿no? O sea, no veo el Excel, no veo cómo lo estamos manejando ni nada. Entonces vayan anotándome así cualquier cosita que les falle o que no tengamos igual o que así. Y el miércoles luego lo podemos revisar. Ok, vamos a continuar con la varianza. También vamos a utilizar un comando para la varianza. Entonces, literal, ponemos un igual. Escribimos en este caso nada más var, ¿sí? V-A-R, que no se alcanza a ver aquí lo que escribí. Acá arriba sí se alcanza a ver, que es prácticamente donde se ven las fórmulas, pero aquí no porque me lo tapa este texto. Pero bueno, es el comando var. Ahora, a ver, permítanme tantito. Ok, continuamos. Entonces,
Les decía, aquí hay dos comandos que son pues prácticamente iguales o muy similares, el de var.p y el de var.s. La única diferencia que hay en estos es que var.p se utiliza para una muestra, ¿sí? Y var.s, perdón, al revés, var.p se utiliza para una población y var.s se utiliza para una muestra, que es la que nosotros tenemos. Nosotros tendríamos que seleccionar aquí el de valor var.s. Ahora, muchas veces nosotros, si seleccionamos var.p y var.s, nos va a quedar exactamente el mismo valor aquí. ¿Por qué? Porque estamos trabajando solamente con una muestra. No estamos indexando diferentes muestras a partir de una población. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es trabajar de manera simple. Les digo, lo que nosotros pudiéramos hacer aquí en el Excel es tener una población, por ejemplo, de unos 10,000 datos y tener 10 muestras distintas de 1,000 datos indexadas a la población, en donde ahora sí ya podemos trabajar con la varianza para la población completa y la varianza para cada una de nuestras muestras. Pero bueno, les digo, estamos trabajando de forma sencilla, entonces seleccionamos var.s, pues para hacer referencia de que tenemos una muestra, ¿no? Les digo, si igual ponemos var.p no va a haber tanto problema, en algunos a lo mejor sí puede cambiar el valor, en otros no. O sea, obtendríamos el mismo valor de la varianza, pero les digo pues porque estamos trabajando literal solamente con una muestra. Entonces, igual nos dice que seleccionemos toda nuestra muestra completa, le damos un Enter y ya tenemos el valor de la varianza. ¿Sí? Ahorita les voy a decir, porque recuerden que nosotros trabajamos con 4 decimales, ¿verdad? Obviamente aquí Excel siempre va a trabajar con todos los decimales. Esa es una ventaja, que Excel va a trabajar con todos los decimales. Pero al momento en el que nosotros como clase estamos trabajando con 4 decimales, ahorita les digo cómo este valor, pues ponerlo solamente con esos 4 decimales. Por lo pronto vamos a pasarnos al siguiente estadístico, que sería la desviación estándar. Voy a poner una de estándar nada más. Y aquí va a haber dos formas de poder determinar el valor de la desviación estándar. Una, específicamente con el comando de la desviación estándar, o sea, ponemos desv est, ¿sí? Desbest, así es. Desbest, ¿sí? Punto M y punto P. Tenemos también dos. El desbest.m es para la muestra, desbest.p sería para la población. Entonces, ahorita vamos a seleccionar el desbest.m. ¿Sí? Lo dejo un ratito para que lo puedan ver. Profe, y en este caso el que aparece un poquito más abajo que se llama desvesta, ¿ese para qué sería? El desbest A también es cuando tenemos cuando tenemos un Excel, un archivo, por ejemplo, con una población en general y tenemos repartidas diferentes muestras, por ejemplo, ese es como para darle un índice a alguna de nuestras desviaciones. Igual el desbest PA también es para darle un índice a algunas de nuestras desviaciones, por ejemplo. O sea, como que para reconocerlas como principales, nada más. O sea, para en un futuro yo seleccionar el comando directamente en una fórmula, el desbest A o el desbest PA. Pero pues bueno, o sea, no lo vamos a utilizar normalmente en alguna investigación o algo así pequeñito. Dale, gracias. Ok, desbest.m, igual seleccionan toda la muestra. Prácticamente todos estos, si se fijan, es seleccionar toda la muestra, ¿no? Y ya nos queda el valor de nuestra desviación estándar. La otra forma de poder determinar la desviación estándar, ustedes saben que pues nosotros sacamos la raíz, entonces literal es utilizar pues el comando de raíz, ¿no? Ponemos igual raíz, ¿sí? Seleccionamos la raíz, seleccionamos el valor al que le queremos sacar la raíz y le damos un Enter. Y nos debe quedar exactamente igual, con comando o con raíz. Como ustedes quieran determinarlo, no va a haber ningún problema. Pero pues si estamos utilizando comandos, pues de preferencia a lo mejor utilizar el comando, ¿no? ¿Sí? Pero no hay ningún problema el que use. Ahora, selecciónenme por favor
estos dos valores que tenemos de varianza y desviación estándar, las celdas de varianza y desviación estándar de los valores numéricos, los dos, obviamente selecciono, me posiciono aquí, por ejemplo, le doy clic sin soltar y pues voy seleccionando todo lo que yo quiera, ¿no? Así como en la muestra. Ok, le dando clic derecho, perdón, aparece todo este menú. Nos vamos casi al final del menú en donde dice formato de celdas, que es este de aquí. ¿Sí? Formato de celdas y nos va a aparecer otro menú. Entonces, nosotros aquí estamos en forma general, por eso nos aparece prácticamente el dato con pues la mayoría de los valores de nuestros decimales, ¿no? No sé si aparecen todos. Déjenme hago un poco más grande aquí. Miren, si hago más grande aquí, aparecen ahora sí todos, porque creo que ahorita estaba hasta el 7 porque lo estaba redondeando. Les digo, no importa, por ejemplo, si aquí apareciera redondeado por el hecho de que literal Excel, de todos modos, en la celda, guarda el valor completo con todos los decimales. Entonces, formato de celda, nos vamos a colocar aquí en donde dice número en el menú de categoría, ¿sí? Número. Y aquí en posiciones decimales, nosotros seleccionamos las posiciones decimales que vamos a estar trabajando. En este caso le ponemos 4, ¿sí? Le damos a aceptar y obviamente ya nos debe de aparecer el valor con 4 decimales solamente. Les digo, no quiere decir que ahora Excel vaya a trabajar con un 71.9275, nada más. No, literal la celda sí contiene el valor real, el valor completo. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? No. Ok. Entonces vamos a irnos a calcular el último estadístico que es de dispersión, que sería el coeficiente de variación, ¿no? Entonces ponemos un CB como etiqueta, o bueno, pónganle coeficiente de variación completo si quieren, no hay ningún problema, como ustedes elijan. Y ahora, aquí nosotros, pues vamos a crear una fórmula, ¿no? ¿Sí? Sí va a haber a lo mejor diferente, no me acuerdo si hay diferentes coeficientes, pero no el de variación que nosotros estamos trabajando. Viene un coeficiente de correlación, viene el coeficiente de asimetría. Entonces, no es el coeficiente que nosotros estamos trabajando, que es el de forma normal, ¿no? Por eso no vamos a utilizar aquí ningún comando, pero vamos a utilizar la fórmula que estábamos nosotros utilizando anteriormente, ¿no? ¿Cuál es esa fórmula? ¿Sí recuerdan? Desviación estándar entre mediana por 100. Entre la media, ¿eh? Es entre la media. Perdón, la media. Sí. Es la desviación estándar entre la media. Entonces, ¿qué hay que hacer? Literal, pues crear nosotros la propia fórmula. ¿Qué vamos a hacer primero? Bueno, vamos a seleccionar la celda en donde contenga la desviación estándar, que en este caso es esta de aquí. La selecciono. Si se fijan directamente en donde yo estoy creando la fórmula, pues me sale la celda en donde se encuentra ese valor, ¿no? Que es la N18, ¿sí? Es la columna N, fila 18. Entonces, le damos la diagonal para indicarle que es una división, ¿sí? Y luego seleccionamos el valor de nuestra media. Vamos a hacerlo así desde ahorita, ¿no? Nada más así. Literal, la desviación estándar entre la media. Le damos un Enter. Nos aparece, pues esto, ¿no? El 0.23964426, que ahorita igual podemos hacerlo un poco más pequeño. Bueno, vamos a hacerlo de una vez. Formato de celda, número, ponemos 4 y nos queda, ¿no? ¿Sí? Ahora, voy a volver a hacerlo aquí para
mostrarles a ustedes las dos formas en las que nosotros podemos hacerlo porcentaje. Entonces, sería igual la desviación estándar entre y media. ¿Sí? Aquí lo tengo también. Miren, obviamente sabemos que la fórmula pues contiene el 100, ¿no? Entonces lo que yo pudiera hacer es agregarlo directamente en mi fórmula, ¿no? Pongo paréntesis para hacer referencia de que primero tiene que hacer, recuerden la división y luego ya multiplicarlo por 100, ¿no? En este caso, tendré el asterisquillo. Porque creo que si le pongo otro paréntesis no me lo va a agarrar. A ver, voy a intentarlo. Pero no creo que haga la multiplicación. No. Es que necesito el... Ahí está. Creo que lo puso directo. Ah, sí, miren. No, me lo puso directo ahí en corrección de fórmula. Le ponemos un asterisco y lo multiplicamos por 100. Entonces, literal, aquí vamos a tener el porcentaje, el 23.9644%. ¿Sí? Ahora, si nosotros queremos hacerlo directamente, podemos hacerlo también aquí. Entonces, nos posicionamos en la celda, le damos clic derecho. Aquí en formato de celda, lo que nosotros vamos a hacer de manera más sencilla es ponerle aquí en categoría porcentaje. ¿Sí? Seleccionamos los decimales, 2 o 4, como quieran, porque pues obviamente en el trabajo, como tenemos solamente 4 decimales, o sea, escrito, pues a nosotros nos va a quedar el 23.96%, ¿no? Y ahí es correcto. Con 2 decimales. Aquí en el Excel, pues bueno, sí podemos hacerle con 4 decimales. Entonces nada más seleccionamos ese porcentaje, le damos a aceptar y nos crea literal el porcentaje sin necesidad de estar multiplicándolo por 100. Cualquiera de las dos está correcta. Ahora, la ventaja que tenemos de hacerlo con formato de celda es que al final, pues nos coloca el símbolo de porcentaje. Entonces es una ventaja porque ahí estamos viendo que es un porcentaje, ¿sí? En este caso, no lo coloca el símbolo de porcentaje. Tendríamos que nosotros colocarlo directamente desde una celda, ¿sí? Y pues que quede así, o sea, en la otra celda. Entonces a mí me gusta más ponerlo directamente como formato de celda, para que se entienda que obviamente es un porcentaje, ¿no? Ok. ¿Alguna duda que tengamos con los datos desagrupados? Si se fijan, pues es bastante sencillo porque literal estamos utilizando en la mayoría de los casos comandos y en algunos otros casos pues estamos utilizando fórmulas, pero son fórmulas que son bastante fáciles de determinar. Entonces, ¿dudas hasta aquí? No. No. Ok. Entonces, vamos a continuar con los datos agrupados, ¿sí? Entonces, váyanme copiando aquí en la pestaña de datos agrupados la muestra, por favor, también.
Déjenme nada más, yo copio la muestra. Igual, si quieren hacerla chiquita, pues para que no ocupe tanto espacio. Ahí. Si quieren dejarla así y trabajar abajo, también es válido, pero pues se batalla mucho, por ejemplo, en estar subiendo para seleccionar la muestra y todo eso. Yo por eso prefiero como que tener la muestra así pequeñita, pero pues ya no batallo en estarme desplazando para seleccionar todos los datos. Ahí. Y ahora no le atino. Ahí ya. Ok, entonces acuérdense que con datos agrupados lo que nosotros tenemos que hacer pues es crear nuestra tabla de frecuencias, ¿no? Y recuerden que hay varias cosas que nosotros tenemos que determinar antes de nuestra tabla de frecuencia. Entonces es lo que voy a hacer yo aquí primero en la parte de arriba. Lo primero que yo necesito hacer es determinar cuál es el valor máximo y el valor mínimo para determinar el rango, ¿no? Entonces vuelvo a crear esas etiquetas. El valor máximo y el valor mínimo. Váyanlo creando ustedes, igual con comandos, max. Si no les aparece, recuerden que pues hay que ponerle el valor mínimo y máximo que nos aparezca a nosotros acá. El valor máximo, recuerden, 50 y el valor mínimo era 20, ¿no? Mínimo, min. Seleccionamos muestra, enter. ¿Sí? Ok. Ya tenemos valor máximo y mínimo igual. Vamos a determinar cuál es nuestro rango, ¿sí? Rango igual. Recuerden, el dato máximo menos el dato mínimo. Ya tenemos nuestro rango y luego vamos a poner uno que diga longitud, que recuerden que es el que nosotros necesitamos para la longitud de los intervalos, ¿no? Para crear nuestros intervalos de clase. Déjenme nada más veo de cuántas clases la hacemos. Bueno, vamos a utilizar 10 clases, ¿sí? Vamos a ponerle aquí 10 clases nada más como dato. Y pues aquí en la longitud, literal, creamos una nueva fórmula que seleccione el valor en donde nosotros tenemos el rango entre 10 le ponemos, que son la cantidad de clases que vamos a estar utilizando. Y nos va a quedar una longitud de 3, ¿sí? Ok, teniendo ya la longitud, recuerden que pues nosotros ahí sí vamos a crear nuestra tabla de frecuencias. Entonces aquí le voy a poner tabla de frecuencias, ¿sí? Como título. Voy a seleccionar todas estas. Y luego, en la primera columna de mi tabla de frecuencias, yo le voy a poner, recuerden, clases, ¿sí? Ok, clases. Y pues, nosotros podemos numerarlas. Se me va a estar cambiando el color. 1. No era ese. 1. Bueno, ni modo, hacia azul. 2. Déjenme también todas estas. Las pongo así. 3. Y luego de aquí lo que yo voy a hacer es el arrastre igual, para que desde ahorita sepan el arrastre. También en una fórmula es exactamente igual. Para los valores, por ejemplo, yo puedo seleccionar así algunos nada más.
Me posiciono en un cuadrito en la parte inferior derecha, así como aparece aquí. Si se fijan, el cursor está como en una cruz blanca y cuando me posiciono ahí se cambia en una cruz negra. Entonces le doy clic y sin soltar me voy nada más al valor que yo necesite, que en este caso es la clase 10. ¿Sí? Y nada más le quito aquí el color. Okay. Y ahora, en estas dos siguientes columnas, pues yo voy a tener el intervalo de clase. El intervalo de clase, recuerden que se compone por un valor mínimo y un valor máximo de cada clase. Aquí le voy a poner límite inferior, o vamos a ponerle L inferior y L superior. Para hacer referencia a que eso es el intervalo de clase y pues es obligatorio tener que utilizar dos columnas para poder hacer esto, ¿no? Ahora, acuérdense que nosotros habíamos dicho que el valor mínimo de nuestra primera clase era exactamente el valor mínimo de la muestra, ¿sí? O el límite inferior de nuestra primera clase es el valor mínimo de nuestra muestra. Entonces, lo que nosotros podemos hacer aquí es igualar celdas. Le ponemos igual y seleccionamos el valor mínimo que nosotros ya tenemos calculado acá, 20. Ah, una cosa, eso es muy importante, porque lo vi que tenían ustedes varios errores referente a esto. En el ejemplo que nosotros hicimos, la clase de lunes de la semana anterior, cuando estábamos viendo lo de la tabla de frecuencias, sí, mi dato mínimo era 0. Por eso yo desde aquí iniciaba con 0. Cuando se fueron al ejercicio, ustedes aquí me lo querían iniciar con 0, cuando no tenían un valor mínimo de 0, ¿sí? Entonces, no siempre es iniciar desde 0, eso depende de tu muestra. Entonces, como la muestra, el valor mínimo que tiene es de 20, entonces por eso nosotros aquí en el límite inferior de la primera clase le tenemos que poner ese valor de 20. ¿Sí quedó claro? Ahora, para el límite superior de la primera clase, recuerden que teníamos que hacer la sumatoria del mínimo más la longitud, ¿sí? Entonces yo aquí me coloco y le voy a poner el valor mínimo que yo tengo aquí ya en la primera clase, o sea, selecciono el límite inferior de la primera clase y luego le pongo más la longitud, o sea, selecciono el valor en donde se encuentra la longitud y le doy un Enter. ¿Sí? A ver, déjenme nada más ver qué pasa aquí. Sí. Ahora, como yo voy a arrastrar estas fórmulas, yo necesito... Disculpe, profe, ¿me Sí, podría repetir cómo le hice ahí? es Por nada más favor. la sumatoria. O sea, igual, pues el valor mínimo, recuerden que es el valor mínimo hasta el valor mínimo más la longitud. Entonces sería seleccionar el valor mínimo más el valor de la longitud. Enter. ¿Sí? O sea, Ok, es el valor mínimo que yo ya tengo aquí, de nada, más la longitud que ya también tengo yo calculada acá. Les digo, como yo estas dos fórmulas no quiero estarlas escribiendo cada vez y cada vez y cada vez en estas 10 clases, yo quiero arrastrar esas fórmulas para que todo se me haga mucho más sencillo. Necesito fijar esos valores. Miren, si yo arrastro esta fórmula, que aunque sea una fijación, por ejemplo, es una fórmula. Si yo arrastro esta fórmula, vean que me pone puro 0 y luego ya acá me pone límite inferior y luego 20 otra vez. ¿Por qué está pasando eso? Porque yo estoy arrastrando una fórmula sin fijarla. ¿Qué está pasando? Que está agarrando, por ejemplo, miren, este 0 lo está agarrando de aquí. Y luego el otro 0 lo está agarrando también de aquí. Y luego si se fijan, ya acá me pone límite inferior y es porque sigue un límite inferior al momento de arrastrarlo. Cuando ustedes arrastran una fórmula y no la fijan, va a estar tomando los valores por debajo. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Fijar
esos valores que nosotros estamos utilizando en fórmulas. ¿Cómo se fijan? Poniendo un símbolo de pesos antes de la letra y antes del número en cada uno de los valores que queramos fijar. Por ejemplo, yo quiero fijar en este caso, pues el 20. Para el momento de yo arrastrarlo, me siga tomando en cuenta el 20. Me voy a ir acá en donde se encuentra la fórmula en igual a N3. Me voy a colocar antes de la letra, voy a poner un símbolo de pesos y luego antes del número también voy a poner un símbolo de pesos y le doy Enter. Vean que el 20 no cambió para nada, pero yo ahí con eso ya le estoy diciendo que fije este valor. Para el momento que yo lo arrastro, siempre sea 20. ¿Sí? Entonces es importante que hagamos pues prácticamente eso, ¿no? Permítanme tantito. Ok. Ahora, en la de fórmula de límite superior, obviamente pues también, si se fijan, yo tengo que fijar un valor. ¿Cuál es el valor que yo quiero fijar? Pues obviamente el de la longitud. ¿Por qué? Porque si yo arrastro esa fórmula va a pasar lo mismo que en el límite inferior. ¿En dónde se encuentra ubicada la longitud? En la celda Q3. Entonces, de esta fórmula es la que yo tengo que fijar. Entonces me coloco antes de la Q, le pongo un símbolo de pesos, antes del 3 le pongo un símbolo de pesos y con eso yo la fijo. Y ahí no va a cambiar en nada, ¿sí? Ahora, acuérdense que el límite inferior de la segunda clase es exactamente el límite superior de la primera clase. Entonces lo que yo voy a hacer es igualarlo. Le pongo un igual y voy a seleccionar el límite superior de la primera clase y le doy un Enter. Ya me aparece 23 acá, ¿sí? Y vuelvo a crear para el límite superior la misma suma que hice anteriormente. O sea, le voy a poner igual, me coloco en el límite inferior, le pongo un más y selecciono la longitud y le doy un Enter. Y vuelvo a fijar aquí la longitud que se encontraba en el Q3 con un símbolo de pesos antes de la letra y un símbolo de pesos antes del número y le doy un Enter. ¿Sí? Cuando yo ya creé la segunda fórmula, es cuando yo puedo arrastrarlo. Entonces, voy a seleccionar estos dos valores, el de mínimo y máximo, pero de la segunda muestra, perdón, de la segunda clase, mínimo y máximo de la segunda clase, o sea, el 23 y el 26. Me posiciono en la esquina inferior derecha y arrastro. Y con eso yo creé ya todos los intervalos de clase. Ya nada más corroboro, ¿no? O sea, por ejemplo, pues de 20 a 23, de 23 a 26, 26 a 29 está correcto, de 29 a 32. Y vean que en la última clase, el límite superior, pues es el dato máximo que nosotros conocemos, que es 50. ¿Así quedó claro? Sí. ¿Sí? Eso lo hacemos para no estar, por ejemplo, en cada clase y estar haciendo la sumatoria.
O sea, de que este más la longitud, este más la longitud. O sea, si se fijan, lo hicimos en las primeras dos y ya con eso tuvimos para crear el intervalo de clase de todas las demás clases sin batallar. Ok. Ahora, en la tabla de frecuencia, recuerden que lo que sigue es el punto medio. Pongo PM de punto medio y recuerden que pues es un promedio, ¿no? Entre estos dos valores de aquí. Entonces, lo que yo puedo hacer, como ya conozco el comando promedio, pues es ponerle igual. El comando promedio, selecciono los valores, o sea, límite inferior y límite superior de la primera clase y le doy un enter. Con eso ya obtuve que el punto medio entre estos dos intervalos pues es 21.5. Y aquí sí ya puedo arrastrar hasta la clase 10. Y con eso estoy creando los puntos medios de todas mis clases. ¿Dudas? ¿Puedo repetir eso del punto medio una vez más, profe? Es nada más sacar el promedio entre el límite inferior y el límite superior de cada una de las clases. Entonces, pues literal es el comando promedio. Selecciono el límite inferior y superior de la primera clase y enter. Como ya tengo la fórmula creada y en el arrastre no estoy agarrando pues otra cosa, simplemente arrastro esa fórmula hasta la clase 10. Y con eso ya tengo el punto medio de todas mis clases. Ya, gracias. Porque aquí, por ejemplo, no se fija si también estoy arrastrando, porque no estoy yo agarrando un valor que está fuera de la tabla, si se fijan. O sea, acá porque yo agarro el dato que está acá. ¿Sí? Pero aquí pues no está pasando eso, por eso yo no fijo. ¿Sí? Ok. De aquí sigue la frecuencia absoluta, o sea, FI. Pueden ponerle ustedes frecuencia absoluta si quieren, no hay ningún problema. Frecuencia absoluta. Aquí en esta ocasión también va a estar sencillo. Déjenme nada más lo hago así rapidito porque de repente se me olvida. Ok, son los datos y los grupos. Listo. Ok. Entonces, vamos a utilizar igual el comando frecuencia. ¿Sí? Es el único que aparece aquí, frecuencia. Le damos doble clic. Fíjense que me pide datos y me pide grupos. ¿Sí? En datos, pues recuerden que es toda la muestra. Selecciono toda la muestra y luego le doy coma y luego me pide grupos. ¿Cuáles son los grupos? Los límites superiores de cada clase, desde el 23 hasta el 50. Entonces, voy a seleccionar los límites superiores de todas mis clases del 23 al 50 y le doy Enter. Les tiene que aparecer exactamente como lo tengo yo aquí. ¿Por qué aparece un 0 por debajo de ellos? Porque me está diciendo ahí que no me faltó ningún valor. ¿Sí? Con eso yo confirmo que no se quedó ningún valor fuera, que todos están dentro de cada una de las clases. Si no tenemos el Office 365 y quieren utilizar el comando frecuencia, no les va a aparecer, les va a aparecer nada más un dato o no les va a salir nada más que un error. ¿Sí? En esos casos es porque como el Office es más antiguo, necesitamos crear primero la frecuencia acumulada y luego de la frecuencia acumulada pasarnos a la frecuencia absoluta. ¿Por qué? Porque lo que les va a arrojar a ustedes es la frecuencia acumulada, no la frecuencia absoluta. A lo mejor al final ustedes aquí pueden tener un 200 y es por eso, porque les está calculando la frecuencia acumulada. De ahí tenemos que pasarnos a la frecuencia absoluta. No sé si es el caso de alguno, no sé si a todos les quedó alguna duda con este comando, frecuencia. Déjenme ver si alguien acá escribió. ¿No hay dudas? No. Ok. Bueno, de aquí recuerden que sigue la frecuencia relativa, o sea, FR. Permítanme tantito.
Ok, continúo. Ok, la frecuencia relativa, recuerden que es la frecuencia absoluta entre la cantidad de datos. ¿Sí? Entonces, voy a poner aquí pues datos M para indicar que es como que la cantidad de datos de la muestra. Y voy a utilizar un comando que es contar. ¿Sí? Contar nada más. Ese lo único que te hace es contar pues prácticamente los valores que tiene tu muestra, ¿no? Ahí. Entonces le damos doble clic, seleccionamos todos los datos de nuestra muestra, Enter, y con eso sabemos que son 200 datos. ¿Sí? Entonces para la frecuencia absoluta vamos a utilizar ese valor. Recuerden, creamos fórmula que sería igual a la frecuencia absoluta. Entonces seleccionamos, por ejemplo, en la primera clase, la frecuencia absoluta de la primera clase. Y luego, entre, pues n, ¿no? Que son los 200. ¿Sí? Enter. Con eso yo tengo la frecuencia relativa ya de mi primera clase. Ahora, como esta fórmula la voy a arrastrar y estoy seleccionando un dato que no pertenece a mi tabla, tengo que fijar ese dato. Entonces me posiciono en esa celda en donde yo creé la frecuencia relativa de la primera clase y veo en dónde queda posicionada la celda DN. En este caso son los 200. Vean que está en la celda T3. Entonces es lo que yo tengo que fijar aquí. La celda T3. Un signo de pesos antes de la T, un signo de pesos antes del 3. Le doy Enter. Veo que no cambie nada. Y ya quiere decir que está fijado. Ahora sí ya puedo arrastrar la fórmula. ¿Sí? Si ustedes quieren corroborar, por ejemplo, miren, las frecuencias absolutas, que si sea 200, pues con una suma, recuerden, pongo suma, el comando suma, selecciono todo lo que yo quiero sumar, Enter, y vean, son 200, ¿no? Aquí, ¿qué me tiene que quedar en el comando suma? Pues obviamente, perdón, me tiene que quedar 1, ¿no? ¿Sí? Igual, el comando suma, selecciono todas las frecuencias relativas y me queda 1. Con eso yo me cercioro de que me están quedando las cosas correctamente, ¿no? Igual pueden agregarlo como parte de su tabla, ¿eh? No hay ningún problema. ¿Dudas para la frecuencia relativa? ¿Sí les quedó a todos? Sí. Sí. A ver acá. Ok. Después de eso, pues igual de una vez si quieren, miren, le ponemos la frecuencia relativa, pero en porcentaje, ¿sale? Hasta que estén pegaditas, no importa. Lo que voy a hacer aquí es igualar pues la celda de la frecuencia relativa, ¿no? O sea, por ejemplo, así. Y luego la arrastro. Ahí tenemos ya los mismos valores si se fijan en la frecuencia, en FR y en FR porcentaje. Pero recuerden que entonces yo aquí voy a seleccionar todos los FR en porcentaje, clic derecho, formato de celdas, porcentaje, aceptar. Y con eso ya estoy creando el porcentaje pues, de cada uno de ellos, ¿no? ¿Sí? Con eso ya tengo ahí el porcentaje en todos. Ya no batallo. Y por último, en la tabla de frecuencia, lo que me faltaría es crear la frecuencia acumulada, FA mayúscula. ¿Sí? Profe, disculpe. Mande. ¿Me podría ayudar con la frecuencia, la última? Último. La última columna. ¿La relativa en porcentaje? Sí, por favor. Desde el inicio, por favor. A ver. No, perdón. Mira, aquí lo que tenemos que hacer es, bueno, le pones un igual y seleccionas la frecuencia relativa que tenías acá, ¿no? Del lado izquierdo. Porque lo que queremos, es que ya, déjame cambio el formato de celda aquí porque ya lo tengo en porcentaje. Espérame tantito.
Ahora sí. Lo que queremos hacer es igualar todos estos datos hacia esta columna, porque pues también es la frecuencia relativa, nada más que queremos ponerle en porcentaje. Entonces, literal, pones un igual, seleccionas el dato que tenías acá y le das un enter. ¿Sí? O sea, ahí ya estamos igualando. O sea, para que aquí me quede 0.09 y acá también me quede 0.09. Y luego, esa fórmula la arrastras para que tengas el mismo valor en ambas columnas. Si te fijas, es el mismo valor en ambas columnas. Porque realmente, pues, sí es el mismo valor, pero en una lo vamos a tener en forma decimal y en la otra la vamos a tener en porcentaje. ¿Sí? Ok, maestro, ya lo tengo, gracias. ¿En porcentaje ya también? Claro, cámbialo. No, así. Sí, ya lo tengo, gracias. Ah, ok, de nada. Bueno, de todos modos lo explico aquí otra vez. ¿Está que no? La seleccionamos todo. Ahí está. Ahí te selecciona de todas. A ver, espérame tantito. Selecciona de todas. Okay. Te vas a la clic derecho. Pero con ella seleccionada. Ahí está. Ok. Selecciono toda la muestra, todas las columnas o celdas de la frecuencia relativa en porcentaje. Otra vez me voy a porcentaje. Literal, listo, ¿no? Sí. Ya está en forma de porcentaje. O sea, acuérdense que es lo mismo, pero uno está en porcentaje y uno en forma decimal. Ok. Vamos a pasarnos al último, que es la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada, recuerden que la hacemos directamente con la frecuencia absoluta, que es FI. Pero la frecuencia acumulada, pues como su nombre lo dice, se va a ir acumulando conforme vamos cambiando de clase, ¿sí? Ahora, para la primera clase, recuerden que la frecuencia absoluta y la frecuencia acumulada es exactamente la misma, entonces vamos a igualarla. Le ponemos un símbolo de igual y selecciono la frecuencia absoluta de la primera clase y le doy un enter. O sea, vean que la frecuencia absoluta y la frecuencia acumulada en la primera clase me queda exactamente igual, 18 y 18, ¿no? ¿Sí? Ahora, la frecuencia acumulada para mi segunda clase es, selecciono la frecuencia absoluta de la segunda clase, o sea, FI de la segunda clase, más, y selecciono la frecuencia acumulada, nada más que aquí no se ve, déjenme hago, a ver. Bueno, así. A ver si ahí se alcanza a ver. Este valor, déjenme nada más lo subo para que se alcance a ver la fórmula nada más. O sea, un igual, selecciono. Es que no se va a ver. Bueno, pero a ver si queda claro, pues. Igual, selecciono la frecuencia absoluta de la segunda clase, ¿sí? Que es 23. Le pongo más y selecciono la frecuencia acumulada de la primera clase. O sea, la de aquí arribita. No se alcanza a ver el 18 que yo tengo aquí arribita, pero tengo que seleccionar ese. Si se fijan aquí se alcanza a ver como que ya seleccioné esta celda. No sé si alcanza a ver que tiene como que rayitas rojas ahí caminando. Porque ya seleccioné ese valor. Cuando yo le doy un enter, pues ya tiene que decir aquí 41. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya está acumulada. Acuérdense que la frecuencia acumulada es la de la clase más la anterior. Ya con eso me posiciono en la frecuencia acumulada de la segunda clase, arrastro la fórmula y con esto creo la frecuencia acumulada de las clases siguientes. Como es la acumulada y sabemos que son 200 datos, recuerden que para la clase 10 tienen que tener ustedes obligatoriamente 200. Pues porque es la frecuencia acumulada de esa clase. ¿Sí? Entonces, no sé si les quedó ya. Sí, maestro, ya 200. Gracias. Ok, perfecto. No de nada. Acá creo que tampoco hay dudas.
Ahora, este 0, lo que pueden hacer es para, si quieren que no aparezca, lo único que hacen es cambiarle el color de la letra y ponerle blanco para que no se vea. No lo pueden borrar porque obviamente pues es parte de, pero le ponen ahí la letra blanca para que no se vea. Si lo quieren dejar así el 0, pues tampoco no hay ningún problema, pues es parte de, ¿sí? Ok, ya tenemos toda la tabla de frecuencia. Ahora vamos a crear histograma, polígono de frecuencias y ojiva. Vamos a ponernos un poquito, bueno, aquí en una celda que esté abajo de la tabla de frecuencias, una celda en blanco, ¿sí? Cualquiera de las celdas en blanco. Le voy a dar en insertar acá en el menú arriba del Office, del Excel. Insertar. Me voy a poner en gráfico. Perdón, está aquí en gráfico. Ay, ¿por qué no me deja? Selecciona las celdas que contienen los datos que quieras usar, si las filas y las columnas. Que quiero crear un gráfico en blanco. Válgame porque aún no dejé ahora. A ver. Es que no quiero crear un gráfico. Ok, ya. Bueno. Les digo, una celda en blanco. Nos vamos aquí al de barras. Que está aquí. Y le voy a dar clic en el primero que aparece aquí en columnas 2D. O sea, el primerito. Primerito que aparece así, el primerito. Le dan clic. Y vean que les aparece literal un cuadro blanco, ¿no? Ese cuadro blanco, bájenmelo hasta acá, que no estorbe ahí con la tabla de frecuencias. Y ahí es donde nosotros vamos a crear el histograma y el polígono de frecuencias. Entonces, en este gráfico en blanco, me voy, me imagino que también ustedes ya están posicionados en la pestaña que dice diseño de gráfico, que es esta de aquí, así como se ve la parte de arriba de mi Excel. Y vean que acá, al lado derecho casi de toda la pantalla, viene seleccionar datos. Denle clic ahí en seleccionar datos, por favor, y les va a aparecer otro menú, que es este de aquí. ¿Sí? Ok. Si ya estamos aquí, nos aparecen dos cuadros, uno de la parte izquierda y uno en la parte derecha. Nos vamos a de la parte izquierda y vean que en las entradas de leyenda, así se llama, dice agregar. Ok, le damos clic en agregar. Me aparece otro cuadrito más chiquito que dice modificar serie. En nombre de la serie vamos a ponerle histograma. Histograma. ¿Sí? Así como yo le puse aquí, histograma. En valores de la serie, recuerden que el histograma trabaja con la frecuencia absoluta. Entonces, me voy aquí en la flechita que está para arriba, en valores de la serie, en la flechita hacia arriba, le doy clic. Me aparece este cuadrito, pero me voy a la tabla de frecuencia y selecciono la frecuencia absoluta de la primera clase hasta la clase 10. Y le doy un Enter. ¿Sí? Vean que en lo que teníamos en el espacio en blanco, en el cuadrito en blanco, pues ya me aparecen literal los rectangulitos de todas mis clases, ¿verdad? ¿Sí? Y luego le doy en aceptar y me regresa a este menú que teníamos anteriormente, ¿no? Ahora, voy a ponerle otra vez aquí en agregar, en la parte izquierda le pongo otra vez en agregar. En nombre de la serie, pónganle polígono de frecuencias. Polígono de frecuencias. Y en valores de la serie, van a hacer lo mismo. En la flechita hacia arriba, le dan clic, se van a la tabla, seleccionan todas las frecuencias absolutas, desde la primera clase hasta la 10. Le damos Enter. Vean que aparecen ahora unos rectángulos anaranjados. Le dan aceptar. ¿Sí? Y por último,
Ahora en el cuadrito de la parte derecha, donde dice etiquetas del eje horizontal, en editar le damos clic. Y luego nos aparece este cuadrito, nos vamos hacia arriba y vamos a seleccionar, por favor, todos los puntos medios. Desde la clase 1 hasta la clase 10. Y le damos en aceptar. ¿Sí? Cuando ya tenemos eso, volvemos a dar en aceptar. Y vean que ya tengo yo un gráfico que contiene dos rectángulos de la misma clase, ¿no? Uno azul y uno naranja. Ok. Vamos a darle clic a cualquiera de los rectángulos naranjas. Un clic nada más. Un clic a cualquiera de los rectángulos naranjas. Y se van a seleccionar todos los rectángulos naranjas. Me voy otra vez en el menú acá de Excel, donde dice insertar. Me posiciono ahora en el que está abajo del de barras, que son de líneas. Este aquí. ¿Sí? Y voy a seleccionar el primerito que aparece. El primerito que aparece. Le doy clic. Y con eso, en vez de los rectángulos, vean que pues ya me aparecen puras líneas, que es mi polígono de frecuencias que está por encima de cada rectángulo. Ahora, ustedes saben que los rectángulos son adyacentes, o sea, están pegados uno del otro, ¿no? Por los intervalos de clase. Bueno, voy a darle doble clic a cualquiera de los rectángulos azules y me va a aparecer un menú en la parte derecha, que es este aquí, el de formato de serie. ¿Sí? Ok. Por default, estamos aquí, miren, aparecen tres menús. Un botecito, que es el de relleno y línea. Un pentágono, que es el de efectos. Y tres rectángulos, que es el de opciones de serie. Ok, en este de los rectángulos que ya aparece ahí seleccionado, me voy a ir hasta ancho de rango, que es el último que viene aquí. Ancho de rango. Tiene 219%. Bórrenlo y pónganle un 0. Y le dan un Enter. Con eso hacemos que los rectángulos ya estén adyacentes, o sea, pegados. ¿Sí? Ahora, me voy al botecito. Me aparece relleno y borde. ¿Sí? Me voy a borde. Pónganle, en lo primero, pónganle línea sólida. En color, pueden agarrar un color azul más oscuro. Literal le voy a poner negro para que se note. Vean que ahí ya se nota un poquito más el borde. Y en ancho, si quieren, le subimos a 1, un punto. Para que se note un poco más el ancho bueno, el contorno pues de cada rectángulo. ¿Sí? Y con eso estaríamos creando pues obviamente nuestro histograma y polígono de frecuencias. Aquí ya, pues, ¿qué me faltaría a mí? Bueno, pues agregarle aquí una etiqueta en la parte izquierda que diga que son las frecuencias absolutas. Acá abajo que diga que son puntos medios. Aquí arriba, bueno, le pondría un título que diga histograma. Y luego le pondré aquí una línea que diga polígono de frecuencia, una línea naranja. Si ustedes quieren darle formato, por ejemplo, pues a esto, pues pueden hacerlo, o sea, en relleno, por ejemplo, le ponemos relleno con textura, a lo mejor, y ya me queda así, ¿no? Ya eso, pues depende de ustedes, ¿no? Pero lo importante, recuerden que el histograma del polígono de frecuencia esté, pues, hecho correctamente, ¿no? Ya si tiene o no color, pues ya es secundario. ¿Dudas? Eso es para el histograma y polígono de frecuencia, ¿no? Ok. Voy a hacerlo pequeñito.
Me lo voy a traer acá nada más para poder explicar ahora la ojiva. Ok, igual. Me posiciono en cualquiera de las celdas que no tengan absolutamente nada. Me voy otra vez en insertar, en gráfico, ahora gráfico de línea, y voy a seleccionar el primerito que aparece. El de línea es el primerito que aparece. Le doy clic. Igual me aparece el rectángulo este o el cuadrito este en blanco. Va a pasar lo mismo. Me voy aquí en seleccionar datos. En el cuadrito de la parte izquierda le doy a agregar. Le pongo el nombre de la serie. Bueno, pues ahora ojiva. ¿Sí? En valores de la serie, recuerden que la ojiva se traza con la frecuencia acumulada. Entonces, me voy a la flechita negra hacia arriba, le doy clic y voy a seleccionar todas las frecuencias acumuladas, desde la primera clase hasta la última. Le doy un Enter, ¿sí? Aceptar. En el cuadrito de la parte derecha, pues bueno, le pongo editar y selecciono los puntos medios. Enter, aceptar y aceptar. Y con eso ya está creada la ojiva. Ya si ustedes, les digo, ¿le quieren dar algún formato? Bueno, pues le podemos dar algún formato. Pero bueno, ya está creada la ojiva. Yo le pondría también aquí frecuencia acumulada. Acá le pondría puntos medios o clases. Pero ya está ahí. ¿Alguna duda que tengan? ¿Hasta aquí? No. Ok. ¿Qué me falta aquí? Bueno, pues me falta la media, la mediana, la moda, la varianza y la desviación estándar, ¿verdad? Con las fórmulas para datos agrupados. Acuérdense que, por ejemplo, esto ustedes lo van a hacer así como tipo tarea, ¿sí? Para este ejercicio. Pero recuerden, la media es con la misma fórmula, pero lo que hacemos aquí es que, acuérdense que utilizamos nuestra tablita. ¿Por qué? Porque ahora cada dato para la media es el punto medio por la frecuencia absoluta. Entonces, yo aquí le puedo poner dato media, ¿sí? Que es el punto medio por FI, ¿sale? Y luego, ¿qué voy a hacer? Pues multiplicar prácticamente el punto medio por la frecuencia, ¿no? Nada más que, por ejemplo, aquí, voy a ponerle un igual, selecciono el punto medio de la primera clase. ¿De dónde yo saco aquí el asterisco? ¿De dónde ustedes sacan el asterisco? Ah, aquí está. Ya lo encontré. Ok, punto medio por FI. ¿Sale? Enter. Ya de aquí arrastro fórmula hasta abajo. ¿Sí? Recuerden que para la media, pues yo utilizo la sumatoria. Entonces yo aquí puedo ponerle que esta corresponde a la suma. Le pongo el comando suma. Sumo todos estos datos. Enter. Ya tengo la sumatoria. Entonces, literal para la media, yo aquí puedo poner estadísticos, media. Pues recuerden que la media es pues esta sumatoria de mis datos entre la cantidad de datos total, que son 200. Y yo aquí tengo ya mi media con datos agrupados, que es 34.895. Vean que es muy similar a la media que obtuvimos con datos desagrupados. ¿Sí? Entonces, a ustedes les correspondería también, pues, sacar mediana, moda, varianza y la desviación estándar. ¿Vale? Acuérdense que para la mediana y la moda tenemos unas fórmulas específicas en donde primero tenemos que encontrar el intervalo mediano y el intervalo modal. Podemos hacerlo desde ahorita
para yo indicarles cuáles van a ser las clases o los intervalos mediano y el intervalo modal. Ok, acuérdense que el intervalo mediano, yo utilizo la formulita de n entre 2, o sea, 200 entre 2, me va a quedar 100. Ese 100 yo lo busco en la frecuencia acumulada. Por ejemplo, la primera clase va de 0 a 18, ¿entra el 100? No. La segunda va de 18 a 41, ¿entra el 100? No. La tercera va de 41 a 63, ¿entra el 100? Tampoco. La cuarta va de 63 a 74, ¿entra el 100? No. La quinta clase va de 74 a 98, ¿entra el 100? No. La sexta clase va de 98 a 123, ¿entra el 100? Sí. Entonces, la clase 6 es el intervalo mediano. Aquí le pongo IM. ¿Sale? Intervalo mediano. Y el intervalo modal, recuerden que es aquel que tiene mayor frecuencia absoluta. Me voy a las frecuencias absolutas. Por ejemplo, aquí yo tengo un 25. Creo que ese es el que tiene mayor frecuencia absoluta. Por lo tanto, también en la clase 6 sería el intervalo modal. Ya con eso nada más pues hacemos lo de la fórmula, ¿no? Y la varianza, recuerden que pues cada dato es el punto medio, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues sería nada más crear las fórmulas aquí directamente pues como una columna más. Si quieren, créenlas y el miércoles pues lo revisamos otra vez, o sea, para que todo quede bien, ¿no? ¿Sí? Ahorita porque pues ya nos quedan 5 minutos prácticamente. Ya no alcanzo así como que explicarlo en mucho detalle. Pero de todos modos, pues ustedes ya pueden crear cualquier fórmula que se les ocurra aquí directamente en el Excel. Es lo mismo, primero le ponemos un igual y luego ya después seleccionamos los valores que queramos. Acuérdense que, por ejemplo, aquí para la varianza, pues tendrían que hacer el dato, que es el punto medio, menos la media que ya determinamos aquí, al cuadrado, ¿no? Y luego eso multiplicarlo por su frecuencia absoluta, hacer la sumatoria y dividirlo entre n-1. ¿Sí? O sea, es muy similar a lo que yo acabo de hacer aquí para encontrar la media. ¿Sí? Sí. No, acuérdense que esta semana todavía es clase. El miércoles tenemos la práctica de esto que acabamos de ver. Esto mismo ustedes lo van a hacer para 4 muestras distintas de 100, 200, 300 y 400 datos. O sea, van a ser prácticamente 4 ejercicios. Por eso les decía, vayan anotando si tienen alguna cosita que no les quedó igual a mí o que tengan alguna duda o como su compañero, por ejemplo, que no le aparece el comando mínimo. Y el miércoles pues ya paso con ustedes ahí a definir esos detalles que no quedaron ahorita. ¿Sí? No, pero el miércoles no. El examen es hasta la próxima semana, el miércoles de la próxima semana. Ok, pues si no tenemos alguna duda, pues los veo el miércoles. El miércoles acuérdense de llevar su computadora para trabajar directamente allí en clase pues, con el trabajo, ¿no? Y corregir detalles que pudiéramos ahí tener. Nada más espérenme tantito porque voy a tomarle una fotito aquí a las personas que acudieron. Espérenme tantito. Y... ok. Listo. Entonces, bueno, si ya no tenemos dudas, nos vemos el miércoles. Sale, bonita tarde. Chao, chao.